publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús estaba probablemente en la casa de una de estas personas, de uno de los publicanos. Un publicano era una persona que trabajaba para el imperio romano y que estaba en contra de los judíos, de su propia gente. Era un judío, pues, que cobraba impuestos para el imperio romano. El imperio romano le daba la autoridad a estas personas, a estos judíos, para cobrarles impuestos a los demás judíos. Y obviamente no solamente le daba la autoridad, sino la fuerza a través del respaldo de los soldados romanos, para que ellos fueran y cobraran impuestos a los judíos. Obviamente, al cobrar ellos los impuestos, siempre cobraban de más y siempre se hacían ricos. Podemos ver el ejemplo de Zaqueo, cuando Jesús habla y toca con sus palabras el corazón de Zaqueo. Zaqueo dice: todo lo que he robado lo devuelvo multiplicado por 4, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagínense cuánto dinero tenía Zaqueo. Dice la Biblia que él era el jefe de los publicanos, él era el recaudador de hacienda, pues, de aquellos entonces. Y dice la Biblia que tenían muchísimo dinero, se hacían ricos sangrando a sus propios hermanos. Una vez un filósofo, alguien le preguntó: ¿cuáles son los animales más temibles, los animales más fieros? Y este hombre respondió: del campo y del desierto los animales más terribles son el oso y el león, pero en la ciudad los más temibles son los piojos y los publicanos, porque se dedicaban a lo mismo, a chuparle la sangre a los demás. Y estas personas vivían a costillas de los demás, de lo que le robaban a las demás, a sus propios hermanos. Eran gente que había vendido sus propios valores, porque como judíos no tenían ni un sentido de patriotismo, ni nada que los atara a ser fieles, a ser leales a su nación, a sus hermanos, a su país. Dice la Biblia que ellos se vendían y eran títeres del imperio romano para estar pues lastimando la economía, y no solamente la economía, sino en el aspecto moral también al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que a estas personas, que nadie los podía ver, ni siquiera los judíos comunes y corrientes podían ver a los publicanos, cuanto más los fariseos, que eran los maestros de la ley, los que sentían que eran perfectos, sentían un odio muy, muy encarnado hacia los publicanos. Y Jesús comía en casa de los publicanos. Jesús llegaba y comía con ellos, con los publicanos, con los pecadores. Y los fariseos dicen: ¿cómo puede ser posible que este hombre, si se dice un maestro, si es realmente un maestro de Israel, lo primero que debería de hacer para ser un buen israelita, un buen judío, sería odiar a los publicanos? Ese era un requisito para ser un buen ciudadano en Israel: odiar a los publicanos y a todo aquel que colaborara con Roma. Y entonces Jesús, cuando conoce los pensamientos de ellos en su corazón, comienza a dar una serie de parábolas que contienen un mensaje muy especial, que yo creo que si no existiera Biblia y existieran solamente estas 4 parábolas, pues sería suficiente para mostrarnos cuál es la actitud de Dios hacia nosotros. Y comienza en el versículo 4 con la parábola de la oveja perdida, y en el versículo 8 continúa con la parábola de la moneda extraviada, y en el versículo 11 termina el capítulo narrando la parábola del hijo pródigo. Y incluso en el versículo siguiente, en el versículo 15, en el versículo 16, en el capítulo 16, comienza narrando la parábola del mayordomo infiel, el mayordomo malvado, el que extorsiona a los demás. Porque Jesús estaba hablando a todos, Jesús estaba encerrando a todos con unas palabras tan sabias, pero la parábola del hijo pródigo en especial a mí me impacta, porque Jesús escucha en los corazones de los fariseos el odio tan grande que hay hacia los publicanos. Y entonces Jesús, a través de esta parábola, les muestra a los fariseos cuánto ama Dios a los publicanos y cuánto los ama también a ellos. Jesús no dice: pues ustedes que se creen los perfectos son los peores y por eso yo los odio y por eso se van al infierno. No, Jesús les dice algo a través de la parábola del hijo pródigo: Dios ama a los publicanos y a los pecadores y los ama también a ustedes. Jesús dice
comienza diciendo estas palabras: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Probablemente este hombre no era de la nobleza, por las palabras como Jesús describe. Probablemente este hombre era un hacendado, tenía mucho dinero, pero lo había hecho trabajando con sus propias manos. A lo mejor no había heredado de nadie. Y cuando el hijo menor viene, aquí entra un conflicto, porque también afecta al hijo mayor, porque al decirle el hijo menor: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, se reduce también la parte que le corresponde al hijo mayor. Porque lo ideal o lo correcto en la cultura de los judíos era que cuando el padre moría, entonces se repartían los bienes, porque el padre trabajaba hasta el último día de su vida, hasta el último día que pudiera trabajar para aumentar su capital, y entonces cuando moría se dividían partes iguales para los hijos que hubieran quedado. Pero todavía el padre dice que estaba en una edad donde pues todavía trabajaba, todavía pues estaba bien. No iba a morir pronto el padre, no estaba enfermo, no dice Jesús que hubiera estado en peligro su vida. Y sin embargo el hijo menor le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y con esto pasa a arder al hijo mayor, porque entonces por lógica, si le dan su parte al hijo menor, entonces queda definida cuál es la parte del hijo mayor. Y el hijo mayor pues tiene a partir de ese entonces que trabajar para aumentar su propio capital. Ya no depende de lo que el padre haga, sino de lo que él haga también. ¿Y todo por culpa de quién? Del hijo menor, que quiso recibir su herencia en vida, que quiso recibir su herencia cuando todavía no era tiempo. Y no solamente eso, sino que este hijo menor no valoró